Hola a todos, mi nombre es Mónica Quiroz, soy fisioterapeuta, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Soy magíster en investigación integrativa, también magíster en prevención de riesgos laborales, estudiante de doctorado en pensamiento complejo y hoy junto con mis compañeros coautores, dos docentes y tres estudiantes de semillero, queremos compartirle la investigación Educación de la prevención de riesgos laborales en niños, niñas y adolescentes para el futuro colaborador. Esta investigación se ejecutó en el marco de una convocatoria de investigación del Politécnico Gran Colombiano de Colombia y voy a continuar con la introducción. Actualmente, según la OIT, solo en América Latina y el Caribe mueren 2.3 millones de personas a causa de accidentes y enfermedades laborales. Esto fija un panorama muy importante sobre específicamente las investigaciones de accidentes de estos eventos, dado que arrojan que la primordial causa de este tipo de accidentes y enfermedades son, por un lado, los actos inseguros, que se consideran como esas acciones o los comportamientos de las personas, perdón, que pueden generar consecuencias indeseables. Y por otro lado, las condiciones inseguras, que se refiere a cualquier circunstancia, cualquier objeto o estado del entorno del trabajo que aumenta la probabilidad de que se generen accidentes o incidentes en el entorno o derivado del trabajo. Pero el mayor de los riesgos que se pueden identificar, que están ligados a los actos inseguros, es la falta de conciencia o la omisión de darle por la importancia que requiere los ambientes de trabajo y sus riesgos presentes, junto con las consecuencias fatales que pueden llegar a contraer cualquier exposición. Si bien existen muchos tipos de cultura, por ejemplo, cultura nacionalista, regional, local, material, inmaterial, popular, cultura de las masas, organizacional a nivel empresarial, tradicional, de pronto científica, artística, política, también de religión. Todas se centran en diferentes enfoques, pero todas se basan en o se orientan en valores, creencias, costumbres, tradiciones, comportamientos que, si bien no mencioné una muy importante que es la cultura de prevención, esta está estrechamente relacionada con la autoconservación de los individuos de cara a los ambientes laborales. Cualquiera de las anteriores culturas que mencioné, para que se logre un afianzamiento de una cultura en una persona, un individuo, se requiere de una serie de eh, pasos o un camino hacia ese refuerzo cultural. En primera instancia encontramos todo lo que es la socialización primaria que ocurre en la niñez, en todos los aspectos de la familia, las interacciones sociales familiares. Luego encontramos una socialización secundaria que ocurre en la adolescencia y la adultez, que se materializa en la interacción que ocurre en los ambientes escolares, en los grupos de trabajo o de pronto en la socialización un poco más amplia. Posteriormente, se requieren una serie de mecanismos de transición cultural que ocurre a partir de la imitación, de la observación, de lenguajes, sí, de la interacción con símbolos, de tradiciones, de creencias relativas con mitos y narraciones, que posteriormente se requiere un reforzamiento continuo para que ocurra durante toda la vida. Esto se ejecuta a través de la repetición, de la imitación de prácticas, tal vez de la validación social entre todos. Es por eso que este proyecto de investigación se enfocó en determinar el posible beneficio de enseñar a los niños, niñas y adolescentes sobre la prevención de riesgos laborales como futuros trabajadores a fin de promover esa cultura preventiva. ¿Cómo se realizó? Se desarrolló a partir de una investigación con un enfoque cualitativo que utilizó un alcance explicativo para el desarrollo de precisamente un estado del arte que identifique lo que se ha investigado, lo que se ha abordado, lo que se ha puesto en marcha respecto a la enseñanza de los riesgos laborales en niños, niñas y adolescentes y
analizar cuáles fueron esas experiencias, metodologías implementadas y sus impactos. ¿Qué procedimientos se usó? Se identificaron, se seleccionaron, se analizaron y se interpretaron una serie de fuentes relevantes siguiendo los principios del método hermenéutico. Se analizaron también todo lo que tiene que ver con la relevancia de las fuentes, empleando tal vez un procedimiento de búsqueda en bases de datos académicas como Scopus, Web of Science, Google Scholar, utilizando palabras clave que se relacionan con los conceptos principales de investigación. A su vez, tuvimos en cuenta una ventana de observación entre 2010 y 2021 y también textos. Se incluyeron textos que no estuvieran dentro de esa ventana de observación, que fuesen más antiguos, pero que prestaran una relevancia histórica para la investigación. Las palabras clave que se utilizaron fueron refinadas mediante la técnica de bola de nieve para formar una ecuación de búsqueda con inclusión de conectores booleanos que permitieran arrojar unas investigaciones que tengan una relación directa con el tema de investigación. Seleccionamos unos temas a partir de publicaciones de revistas indexadas, editoriales reconocidas en el campo del estudio, pertinencia temática respecto a los objetivos de estudio y también documentos gubernamentales y guías del sector público de diferentes países. Con respecto a los aspectos éticos, nos concentramos en un proceso de investigación que tuvo una validez social, si bien no tuvimos una población objeto, pero esta investigación pretende que a futuro tenga una posible puesta en marcha de una siguiente fase en la que se incluyan estos contenidos con los niños. Y una validez científica en la que no solo se abordaron fuentes confiables de investigación para un análisis pues, responsable de las fuentes, sino que se obtuvieron unos resultados objetivos en el proceso. Con respecto a los resultados, lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, voy a hablar de las experiencias y los impactos, que son los que podemos ver aquí en la diapositiva. Inicialmente, voy a hablar de 3 países. Hay muchísimos más, pero quiero concentrarme en 3 países que son geográficamente equidistantes y con unas culturas totalmente diferentes. Iniciando con Suecia. Ellos fomentan, o este país fomenta desde edades muy tempranas la conciencia de la ergonomía, el trabajo en equipo, la seguridad a través del sistema educativo y desarrollan una serie de programas escolares que sugieren precisamente activar prácticas de seguridad en el trabajo en la escuela, el hogar y la comunidad. A partir de aquí, históricamente se ha logrado identificar a través de unos reportes del país que antes, en 1990, tenían 15 accidentes por cada 1.000 trabajadores. Después de poner en marcha estos programas, tienen en 2010, en la última tasa de medición, 2010, 7 por cada 1.000 trabajadores. También tenemos la experiencia de Canadá, que tiene programas educativos en seguridad y salud en el trabajo, que están dirigidos principalmente a adolescentes y jóvenes trabajadores, pero también lo extienden a niños en edades tempranas. Posterior a este tipo de estrategias, identificaron que antes, en 2003, tenían 14 por cada 1.000 trabajadores con accidentes laborales graves y posteriormente, en una medición en 2013, identificaron una tasa de 6 por cada 1.000. En Japón, priorizan la educación con respecto a los desastres por un histórico de riesgo que posee el país. Y aunque no hay programas específicos para enseñar a los niños sobre riesgos laborales y su conciencia, ellos sí tienen el apoyo de talleres prácticos y visitas a fábricas que les implementan ese tipo de conciencia y cultura. Cuentan con apoyo de empresas y organizaciones que los apoyan en ese proceso. ¿Cómo fue su medición? En el año 2000, 11 accidentes por cada 1.000 personas y en 2010 una tasa de 4 por cada 1.000. En cualquiera de los 3 contextos logramos identificar que existió una reducción cuando identificaron una conexión entre esas actividades, esas estrategias que se pusieron en marcha. Con respecto a las metodologías más efectivas para que
se puedan enseñar a los niños. Encontramos por un lado el storytelling, que son narrativas interactivas, que se descargan a través de historias, cuentos, historietas, fábulas y que tienen la pretensión de enseñar un concepto o enseñar o dejar una enseñanza. También tenemos aprendizaje basado en juegos que incorporan dinámicas de juegos para enseñar conceptos. Los juegos pueden ser juegos de mesa, digitales, físicos o juegos de rol. Esto siempre y cuando se involucre la gamificación como eje integrador y regulador. Aprendizaje basado en proyectos que proponen que los estudiantes ejecuten una serie de proyectos prácticos para que puedan de pronto ampliar sus conocimientos académicos. Por ejemplo, ejecutar una maqueta de un parque de diversiones seguro. Dramatización y juegos de rol. Los niños asumen roles y actúan situaciones o generan un contexto de situaciones para poder intervenir con conceptos y eventos. Por ejemplo, ponerse en un papel en el juego de rol de un técnico eléctrico y cómo debe cuidarse en su trabajo. El arte integrado al aprendizaje. Ejemplo, utilizar música, teatro, danzas, dibujo, escultura para poder comprender conceptos prácticos. Por ejemplo, en una aula de clase escolar podrían hacer un mural con unos pasos o los pasos más principales para trabajar de forma segura en una fábrica. Gamificación y retos, importantísimo, que pueden integrar elementos como videojuegos, retos en procesos de aprendizaje con distintos niveles de competencia y de dificultad que les puede generar puntos con el principio de la gamificación y pues, por ejemplo, pueden incluir un videojuego de inspecciones de seguridad. Uso de la realidad aumentada o realidad virtual. Importante ejecutar el uso de las tecnologías inmersivas, por ejemplo, diseñar un juego 3D o una maqueta 3D para que puedan observar tal vez señales de riesgo o equipos necesarios para integrar en un área de trabajo. Y por último, el diseño de laberintos o escape rooms, que está enfocado a diseñar desafíos educativos en formato de una sala de escape donde los niños pueden resolver problemas para avanzar. Enfocado a seguridad en el trabajo, podríamos decir o diseñar que nos encontramos en un taller y deben escapar, pero solamente pueden encontrar la puerta de escape o la llave de escape organizando herramientas o sugiriendo medidas de prevención. Bueno, a consecuencia de esto, la institución logró desarrollar a través de la editorial de la Institución Politécnico Gran Colombiano un primer tomo de cuentos que enseñaban a través de la metodología de storytelling precisamente todo lo que son riesgos laborales. Este primer tomo no se enfoca tanto en riesgos, pero sí le explica a los niños cómo a partir de su cuerpo humano se puede enfermar derivado de la exposición a los ambientes laborales. Y este segundo tomo, que es el volumen 2, que va a ser publicado a principios de 2025, ya habla o ya está más enfocado a lo que son los riesgos laborales, riesgos psicosociales, físicos, químicos, biomecánicos, entre otros. Y pues estamos en el proceso, se encuentran en proceso editorial, pero pues espera que se publiquen en primer semestre del 2025. Por último, quiero dejarles esta frase: educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Esta frase lo dijo Pitágoras hace una serie de siglos, pero es una frase totalmente pertinente para lo que estamos hablando el día de hoy y la intención principal es que la apliquemos para que le enseñemos a los niños y evitemos en un futuro, a largo plazo, accidentes y enfermedades laborales. Agradecimiento al Centro de Investigación y Desarrollo por permitirnos mostrar este valioso resultado, a Redilat y a la Universidad Hispanoamericana. También, por supuesto, al Politécnico Gran Colombiano y su editorial que nos permitió desarrollar pues, estas publicaciones y a nuestros estudiantes de nuestro programa de gestión de la seguridad y la salud laboral junto con los semilleristas y docentes que fueron también los autores de este material. Muchísimas gracias.